Roma, la ciudad eterna. Sus calles antiguas y majestuosas ruinas susurran historias de emperadores y gladiadores. Durante más de 2 milenios, otro poder ha prevalecido en Roma, una autoridad espiritual que emana del Vaticano. Aquí, a la sombra de la Basílica de San Pedro, reside el Papa, el líder espiritual de más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. El papado, una institución tan antigua como el cristianismo mismo, ha sido un faro de fe y un pilar de la tradición. Desde las catacumbas de la persecución romana hasta la grandeza del Renacimiento, el papado ha navegado por las corrientes de la historia. Esta es la historia de los papas, los sucesores de San Pedro, y su perdurable legado. Es una historia de fe y poder, de arte y arquitectura, de conflicto y reconciliación. La historia del papado comienza con un humilde pescador de Galilea llamado Simón, a quien Jesús llamó Pedro, que significa roca. Según la tradición católica, Jesús eligió a Pedro como líder de sus apóstoles, declarando: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en una figura prominente en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. Más tarde, la tradición sostiene que Pedro viajó a Roma, donde predicó el Evangelio y dirigió la naciente iglesia. Fue en Roma, durante el reinado del emperador Nerón, que Pedro fue martirizado, crucificado boca abajo según la tradición. Los primeros siglos de la Iglesia estuvieron marcados por la persecución y las dificultades, pero el cristianismo creció constantemente. A medida que el Imperio Romano en Occidente declinaba, el obispo de Roma, el Papa, emergió como una figura poderosa. La Edad Media fue testigo del surgimiento de poderosos papas que ejercieron una influencia considerable sobre los gobernantes de Europa. Al Papa Gregorio I se le atribuye el establecimiento de las estructuras administrativas de la Iglesia y la expansión de sus esfuerzos misioneros. El papado medieval, a pesar de sus luchas internas y controversias, jugó un papel crucial en la configuración del panorama religioso, político y cultural de Europa. El Renacimiento, que amaneció en Italia en el siglo XIV, marcó un período de renovado interés por el arte y el saber clásicos. Los papas del Renacimiento se convirtieron en generosos mecenas de las artes, encargando magníficas obras de arquitectura, escultura y pintura. El Papa Nicolás V estableció la Biblioteca Vaticana y comenzó un ambicioso programa de reconstrucción de Roma. El Papa Sixto IV encargó la construcción de la Capilla Sixtina, que luego fue adornada con los frescos de Miguel Ángel. El Papa Julio II, un formidable mecenas, encargó obras maestras como el David de Miguel Ángel y la Escuela de Atenas de Rafael. Los papas del Renacimiento ayudaron a crear algunas de las obras de arte más emblemáticas de la historia, dejando una huella imborrable en la civilización occidental. La era moderna trajo consigo cambios profundos, y el papado navegó por los desafíos del secularismo, el nacionalismo y los regímenes totalitarios. Si bien el poder temporal del papado disminuyó, los papas de los siglos XX y XXI emergieron como poderosas voces por la paz, la justicia y la dignidad humana. El Papa Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó incansablemente entre bastidores para salvar vidas judías. El Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, modernizando la Iglesia y fomentando un mayor diálogo con el mundo moderno. El Papa Pablo VI realizó viajes históricos a Tierra Santa y las Naciones Unidas, abogando por la paz y el entendimiento. Los papas modernos han abordado problemas sociales urgentes como la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. El papado ha enfrentado su cuota de desafíos y controversias. Desde luchas internas por el poder hasta amenazas externas, la Iglesia ha capeado muchas tormentas. La Reforma en el siglo XVI condujo a una división significativa en el cristianismo occidental. En tiempos más recientes, la Iglesia se ha visto sacudida por escándalos relacionados con abusos del clero y mala gestión financiera. Estas crisis han puesto a prueba la fe de muchos católicos y han planteado interrogantes sobre el liderazgo y la rendición de cuentas de la Iglesia. A pesar de estos desafíos, el papado ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y reformarse.
La segunda mitad del siglo XX fue testigo de una expansión significativa del alcance global del papado. La histórica visita del Papa Pablo VI a Tierra Santa en 1964 marcó la primera vez que un papa pisaba Tierra Santa desde las Cruzadas. El Papa Juan Pablo II se embarcó en más de 100 viajes al extranjero, visitando más de 120 países. Estos viajes transformaron el papado en una institución verdaderamente global, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo. Estos viajes han fortalecido los lazos con otras comunidades cristianas, han promovido el diálogo interreligioso y han puesto de relieve el compromiso de la Iglesia con la justicia social y la paz. El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia Católica. Este concilio ecuménico buscó abordar los desafíos del mundo moderno y renovar la relevancia de la Iglesia en una sociedad cada vez más secularizada. El Vaticano II introdujo reformas significativas, incluido el uso de lenguas vernáculas en la liturgia y un mayor énfasis en el papel de los laicos. Los documentos del concilio abordaron una amplia gama de temas, desde la libertad religiosa y la justicia social hasta la relación de la Iglesia con otras religiones. El legado del Vaticano II sigue siendo objeto de debate e implementación en la actualidad, pero su impacto en la Iglesia Católica ha sido profundo. El Papa Juan Pablo II, nacido Karol Wojtyła en Polonia, jugó un papel fundamental en la caída del comunismo en Europa del Este. Su apoyo al movimiento Solidaridad en Polonia, su histórica visita a Polonia en 1979 y su defensa de los derechos humanos ayudaron a impulsar la oposición al régimen comunista. El papado de Juan Pablo II estuvo marcado por su carisma, sus incansables viajes y su compromiso con la dignidad humana. Tendió la mano a otras religiones, promovió el diálogo interreligioso y defendió la causa de los pobres y marginados. Su pontificado fue testigo de la caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el surgimiento de una nueva era de libertad y democracia en Europa del Este. El Papa Francisco, elegido en 2013, ha traído un renovado énfasis en la humildad, la misericordia y la compasión al papado. Ha elegido vivir con sencillez, evitando muchas de las trampas del cargo papal. Ha pedido una iglesia pobre para los pobres, haciendo hincapié en la misión de la Iglesia de servir a los marginados y olvidados. Francisco ha sido un firme defensor de la protección del medio ambiente, instando a la acción sobre el cambio climático y pidiendo un mundo más sostenible y justo. Su papado ha estado marcado por su calidez, su humildad y su voluntad de dialogar con personas de todos los ámbitos de la vida. El papado, una institución que ha abarcado más de 2000 años, ha dejado una huella imborrable en el curso de la historia. Desde sus humildes comienzos en el Imperio Romano hasta su papel actual como voz moral global, el papado ha sido una presencia constante. El legado del papado es complejo y multifacético. Es una historia de fe y poder, de arte y arquitectura, de conflicto y reconciliación. Los papas, como sucesores de San Pedro, han servido como pastores de un rebaño global, guiando a la Iglesia Católica en tiempos de persecución, triunfo y cambio profundo. Mientras el papado continúa navegando por los desafíos del siglo XXI, su perdurable legado reside en su compromiso inquebrantable con el mensaje evangélico de esperanza, amor y salvación.